Muy buenas noches, estimados hermanos. Aquí estamos una vez más con ustedes en este día lunes 9 en punto de la noche para compartir, 9 en punto hora del este, ¿no? Como sabemos, porque de otros lugares nos ven pues a otra hora y algunos ya en diferido. Pero aquí estamos, hermanos, en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe, explicando no con debates, como algunos por ahí me han sugerido, pero no queremos como armar debates, polémicas, sino presentar defensa de lo que creemos. Esto es lo que creemos y lo creemos por esto. Estas son las razones, pero no debatir o contrarrestar ideas de otros, ni mencionar aquí con nombre propio a cualquiera, no, sino presentar lo que la Biblia nos enseña y por qué lo creemos de esa manera, porque igual este, hay otras formas de interpretar las cosas que están escritas en la Biblia, pero creemos de esta forma como lo estamos explicando por estas razones. Son los argumentos que damos, no presentamos defensa de nuestra fe. Hace 8 días estábamos presentando un especial sobre el conflicto en el Medio Oriente, lo que es Israel, la Franja de Gaza y todo esto. Agradecemos sus opiniones y la retroalimentación que nos han dado. Ha sido realmente alentador leer sus comentarios, hermanos. Pueden escribirnos, hablemos de apologética@gmail.com, o también pueden pues, por el teléfono de cualquiera de mis compañeros, John Freddy, William, Thomas y ese servidor, Adonai Rojas. Ahí estamos para atenderles, para eh, responder también las inquietudes y las sugerencias que ustedes tengan, pues tenerlas en cuenta. Pero ya volvemos hoy a lo que tenemos en esta segunda temporada, que ya van por 20 programas, 20 episodios, hoy es el número 20, que es el tema de la cristología. Entonces hemos estado hablando de Jesús, apenas presentando como una base, ¿no? ¿Por qué creemos que debemos estudiarlo desde la Biblia, desde el Nuevo Testamento, desde los Evangelios? ¿Por qué son fiables? ¿Por qué creemos en los milagros? Todas las cosas que ya hemos hablado en los capítulos anteriores. Este es el 20, repito. Pero ahora último nos hemos ya metido un poquito en el tema crucial, la esencia de esto, que es el tema de la doble naturaleza de Jesucristo. Jesús, aparte de ser hombre, es Dios por encima de todas las cosas. Eso se conoce como la doble naturaleza de Cristo. El tema de la encarnación, pues que si es Dios, entonces se hizo carne, se manifestó en carne. Y la preexistencia, esa palabrita preexistente, entonces decíamos, no, pues si Jesús antes de su manifestación en carne, antes de que fuese engendrado en María, existía, ¿cómo existía? Entonces ya decíamos, no como hombre, porque como hombre, como hijo comenzó ahí. Yo te he engendrado hoy, pero si existía antes, entonces era como Dios. Y ahí queremos tocar algunos punticos interesantes que se nos quedaron en el programa anterior y entonces ya nos introduce aquí en el tema de hoy que es las teofanías, lo que se conoce como teofanía, esas manifestaciones con quien comió Abraham, porque ahí dice que Jehová hablaba con Abraham, que comió con él, que compartió. ¿A quién es Melquisedec? ¿Es una teofanía o es un personaje histórico? ¿Qué más? El caso de la palabra, se menciona la palabra de Dios, la palabra de Jehová. El mismo nombre, mi nombre estará allí. Así que hay varias cositas interesantes de allá del Antiguo Testamento que algunos preguntan y se han cuestionado y han pensado incluso que pudiera existir otro personaje aparte de Jehová en el Antiguo Testamento, que sería ese el que se va a venir a hacer carne en el vientre de María. Entonces vamos a tocar un poquito de ese tema, del tema de las teofanías, esas manifestaciones temporales. Creemos nosotros en la revelación progresiva. Dios se va manifestando progresivamente cada vez un poco más acerca de él, mostrando, revelándose, hasta llegar a la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo, dijo Juan, es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que bienvenidos, hermanos. Vamos a hablar de esto, vamos a ir despacio. Estamos aquí con mis compañeros y vamos a escuchar entonces la introducción
el planteamiento que nos va a hacer en primera instancia el hermano John Freddy, luego el hermano Thomas aportará algo y finalmente el hermano William también hará lo propio y esperamos que esta conversación, trataremos de hacerlo así, sea de bendición para cada uno de ustedes. No olvide suscribirse al canal, hacerle allí clic en suscribir. También estamos por Facebook, en la página de Facebook Hablemos de Apologética. Y como les decía, puede usted escribirnos aquí a hablemosdeapologética@gmail.com. Si este programa y los otros ha sido de bendición para usted, qué bueno que lo compartiera con otros, porque también a otros pudieran serle de bendición. Entonces vamos a escuchar, hermano John Frey, bienvenido. Vamos a oír su planteamiento inicial, como le digo, a introductorio a este tema de las teofanías, un tema interesante que tiene que ver con la teología propia, pero también con la cristología, porque a la hora de la verdad, casi toda la teología pues gira en torno a esto de la cristología, o mejor, la cristología tiene incidencia en toda la teología en general, en la teología propia, en la antropología, porque Jesús es Dios, porque Jesús es hombre, en la soteriología, porque pues de Jesús depende nuestra salvación, en la escatología, porque estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que en la vida cristiana, porque es Cristo, nosotros, todas las áreas de la teología son permeadas por esto que estamos hablando, que es la cristología. Hermano John Frey, bienvenido. Muchas gracias, Adonai. Una bendición saludarles a cada uno de ustedes, a mis compañeros también y todos los que están allí conectados a este programa. Bueno, esto de las maneras como Dios interactuó con los seres humanos antes de su manifestación en carne es algo bien interesante, muy digno de ser estudiado y que se le preste mucha atención porque a través de esas manifestaciones de Dios o de esas interacciones de Dios, con los hombres y mujeres que Dios escogió para Él avanzar sus propósitos, pues tenemos, como decía Adonai ahora, esa revelación progresiva del único Dios eterno y verdadero. Entonces, hablemos un poco acerca de las teofanías. Una teofanía es simplemente una manifestación visible de Dios en términos que el ser humano puede entender, que el ser humano puede detallar, narrar, describir y por supuesto, una de las más sobresalientes de esas manifestaciones se le conoce como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es un personaje, es una manifestación de Dios en forma humana, a través de la cual Dios interactuó en el Antiguo Testamento en múltiples maneras. Nosotros lo vemos desde el llamamiento de Dios a Abraham. La Biblia dice que Dios se le había aparecido a Abraham. Y luego por allá en el capítulo, eso es en el capítulo 12, luego en el capítulo 15 dice, ahí de Génesis dice que vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Y luego dice por ahí en el capítulo 18 que estaba Abraham en el encinar de Mamre y venían tres varones y Abraham los invitó a estar allí con él. Y entonces estaban allí eh, eh, sí, comiendo y resulta ser que eran 2 ángeles, luego nos damos cuenta que eran 2 ángeles y era, eh, el Señor también manifestado de esa manera, humana, de esa manera o en esa teofanía, digámoslo así. Ahí tenemos en la pantalla, en Génesis 16, verso 7 dice: "Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto". Esto de está hablando de Agar. Y, y tenemos esa serie de eventos en donde Dios se manifiesta como un hombre, ¿no? E interactúa con las personas. Igual le pasó no solamente a Abraham, sino igual le pasó a Isaac, también le pasó a Jacob. Inclusive Jacob luchó cuerpo a cuerpo con esa manifestación de Dios. Era, pues, imagínense, tan real fue eso que fue una lucha. em, y entonces dice la Biblia que eso duró toda la noche y fue cuando después de eso el nombre de Jacob fue cambiado por Israel. Luego tenemos dentro de esos personajes, tenemos a Moisés, también que el ángel de Jehová aparece allá en la zarza que arde
Y lo interesante de, de esta manifestación de Dios en esta forma, como el ángel de Jehová, es que es bien recurrente y, y es una interacción muy natural para las personas a las que el Señor escoge para ello. Em, Moisés habla pues con el Señor ahí en la zarza, luego la Biblia habla de que Moisés interactúa también con esa teofanía en el tabernáculo de reunión, entendiendo de que antes del tabernáculo pleno, con todas las medidas y todos esos compartimentos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, hubo un tabernáculo único para Abraham, en donde tenemos a Abraham interactuando con esa teofanía de Dios, con esa manifestación visible. Tenemos en Éxodo 23, tenemos un ejemplo bien interesante en donde Dios mismo le dice a Israel: he aquí envío mi ángel delante de vosotros. Y luego y especifica, pues, sería muy bueno ponerlo por ahí, especifica que, ese ángel que Dios envía delante de ellos tiene el nombre del Señor en él. A ver si lo encontramos, ahí está. En el verso 20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces, fíjese bien que está hablando Dios refiriéndose al ángel o a esa teofanía en tercera persona. Aquí yo envío mi ángel delante de ti. O sea, yo lo envío a él, sí, de tercera persona, para que te guarde y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero fíjense, préstale atención a esto, dice, guárdate delante de él. Continúa Dios hablando en tercera persona y oye su voz, no le seas rebelde, porque él, tercera persona, no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y luego dice el verso 22, pero si en verdad oyeres su voz, sigue en tercera persona, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren, porque mi ángel irá delante de ti. Ok, entonces, fíjese bien que en casi todas las ocasiones en donde tenemos a Dios refiriéndose a su ángel, por lo general existe esa referencia a esa manifestación en tercera persona, pero siempre Dios deja ver de alguna manera que es Él mismo el que está allí en esa manifestación. Entonces él dice, oigan su voz, porque si ustedes no oyen mi voz, entonces yo voy a ser también enemigo de ustedes, más o menos lo que quiso decir. Entonces tenemos a lo largo del Antiguo Testamento esta manifestación visible de Dios a través del ángel de Jehová, muy común en la interacción con los patriarcas y con estos grandes personajes, y que por supuesto es la manera como Dios interactuó con ellos para llevar a cabo sus planes, sus proyectos, dirigir la vida de ellos, y todo apuntando siempre, por supuesto, a esa manifestación gloriosa de Dios en Jesucristo. Así es. Eh, cada vez que encontramos en el Antiguo Testamento, este es el caso, esa frase, el ángel de Jehová, hacemos bien en, en no atribuirle en su totalidad la idea de que se trata de el mismo Dios manifestado temporalmente como un ángel. En otras palabras, ah, no debemos, cada vez que encontramos el ángel de Jehová aquí, el ángel de Jehová allá, ese es una teofanía del propio Dios, una manifestación del propio Dios. No, en ocasiones hay textos y pasajes, hay casos en donde el ángel de Jehová es simplemente un ángel, un servidor de Dios, y se le llama el ángel de Jehová, ¿ya? Pero en otras ocasiones, como bien mencionaba el hermano Freddy, los ejemplos que daba,
sí se refiere a una manifestación temporal de Dios como un ángel. La pregunta aquí es, yo como lector de la Biblia, como estudiante de la Biblia, ¿cómo yo me percato? ¿Cómo yo puedo identificar cuando un pasaje que habla del ángel de Jehová se refiere a un ángel ah, en particular, un ángel, un servidor de Dios, o cuando se refiere o se está refiriendo a una manifestación de Dios temporal? Bueno, ahí está la ley del contexto, ¿no? Por Ujú, ejemplo, si nosotros observamos a Dios se le aparece a Jacob. ¿De qué forma se le aparece? Bueno, se le aparece como un varón, ¿ya? Esa es una teofanía de Dios. ¿Y cómo lo logramos identificar? Bueno, yendo al texto. Si uno va al libro del Génesis, el capítulo 32, vamos a encontrar lo sucedido con Jacob en el verso 22 hasta el 30. Entonces, allí se nos dice que luchó con Jacob un varón hasta que amaneció. Pero ya al final de ese pasaje dice claramente, declara la escritura, dice que Jacob luchó con Dios, vio cara a cara ya a Dios, como lo vemos allí en la pantalla. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, dice allí. Has luchado con Dios. A ver, vamos a esperar aquí. Ok. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ah, entonces, se revela aquí directamente en el contexto de que no se trataba de un varón cualquiera, sino de una manifestación temporal de Dios. Otro ejemplo, ah, se le apareció Dios a Sansón. Se le apareció Dios a Sansón. Eso lo encontramos a los padres de Sansón, perdón. Eso lo encontramos en Jueces, capítulo 13, del verso 1 al 23. También allí se habla de que un ángel se le apareció a Manoah y se le llama el ángel de Jehová. Pero cuando uno sigue leyendo, uno se da cuenta de que se trata era de el propio Dios manifestado como un ángel. Entonces me parece importante que sepamos hacer esta distinción, ¿no? Cuando es que se habla de un ángel normal, un servidor de Dios, y cuando es que se habla del ángel de Jehová como el propio Dios en esa manifestación temporal. Bueno, hemos venido, estimados oyentes, hablando de este bonito, interesante tema de las teofanías. Y una vez más decir, una teofanía es las diferentes maneras por medio de las cuales Dios, quien es invisible, quien no es visible al hombre, se hacía visible para poderse relacionar con el ser humano. Y eso es importante que lo entendamos. Y eso ya nos va anunciando todo un plan, una línea en un propósito que Dios tenía. También hay que decir, estimados oyentes, que el propósito de Dios con las teofanías fue acercarse a todos y cada uno de aquellos hombres de la antigüedad. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo a Abraham, lo hizo a Isaac, lo hizo a Jacob, lo hizo a Moisés, lo hizo a Josué, como ya lo hemos escuchado en cada uno de nuestros compañeros.
pero también lo hizo ya en el Nuevo Testamento de otra manera, que llegaremos a él en su momento para hablar de la más grande manifestación de Dios y la manifestación plena de él. También con respecto a las teofanías tenemos que decir que fueron temporales en su momento. De ellas también tenemos que decir que cumplían un propósito en un momento de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el propósito era Dios acercarse y relacionarse a ellos. Pero también quisiera decir algo más, no solo a estos hombres Dios se acercó a través de teofanías, y una vez más decir, es la manera en que Dios se hacía visible. Dios lo hizo de diferentes maneras. Vamos a encontrar que Dios se le apareció a Moisés en una nube de gloria, en el fuego, en el monte Sinaí. Habló con él cara a cara en el tabernáculo. A Moisés, las escrituras nos dicen que le reveló sus espaldas. En otra manera, le mostró una parte de su gloria, una gloria parcial de él. No le dejó ver su rostro, o sea, toda su gloria. Eso está en Éxodo 24, 12 al 18. Y también podríamos decir, estimados oyentes, que cuando la Biblia nos habla de estas referencias de la gloria de Dios, también además de que son teofanías y maneras en que Dios se hacía visible, también están ahí en la Biblia de manera metafórica para mostrar esa grandeza, esa gloria de Dios y poderlas aplicar a esas manifestaciones de Dios. Pero valga la pena decirle a todos nuestros oyentes, todo esto apunta a través de esa secuencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a una manifestación muy grande. Pero ampliando un pedacito más, Dios se manifestó a la vida de todo Israel. La Biblia nos describe a través de truenos, a través de relámpagos, a través de una nube. Le habló con voz de trompeta, desde el humo, desde el fuego, por medio de terremotos. Éxodo 19, versículos 11 al 19, Deuteronomio 5, 4 al 5. Pero también Dios demostró su gloria y envió fuego de su presencia a la vista de todo Israel. Así que, estimado oyente, todo esto, en otras palabras, eran maneras de Dios acercarse. Y si me remontara un poquito hacia atrás, Dios inicialmente hablaba al ser humano desde la distancia. Dios, cuando uno mira Éxodo capítulo 25 antes, Dios le hablaba al pueblo desde la nube, desde la columna. Luego Dios también siempre ha querido acercarse al ser humano y lo hizo cuando llegó a través de él en el tabernáculo. Pero luego eso tiene un cumplimiento, una vez más decirlo, al Nuevo Testamento cuando Dios se manifiesta plenamente en Cristo. Pero todo esto tiene un comienzo allá en esas teofanías. Bueno, yo quiero que, a ver, aquí cómo vamos a ir dándole forma a esto. Teofanías, ya dijimos, son manifestaciones visibles temporales de Dios, no hologramas. Bien decía John Freddy, comió, ¿verdad? Se ve, se escucha, así que no son fantasmas, no es fantasma, es un ser corpóreo que ve, que palpan con Jacob luchó. Ahora, Tomás dice, no siempre que aparece el ángel de Jehová en la Biblia mencionado, usted vaya a pensar que es Dios manifestado como un ángel, ¿no? Eso es una teofanía. En algunas ocasiones aparece como un simple ángel. No hemos colocado hasta ahora, pienso, ningún ejemplo, pero yo tengo acá uno, si le dedicamos unos minuticos a este ejemplo de Zacarías, si quieren, donde el ángel de Jehová creo que es un ángel y no una teofanía. Le voy a leer y ustedes me colaboran. Y luego miramos también el caso de, bueno, Melquisedec, que es teofanía, no es teofanía. Miramos también, John Frey leyó algo acerca del nombre, mi nombre será ya, qué significa eso del nombre, y el caso de la palabra, son como esos conceptos así, el ángel de Jehová primero, luego Melquisedec, la palabra, el nombre, no sé si me escapa alguno otro. Pero aquí les tengo entonces el pasaje, muchachos, aquí está. Dice
A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí nada más. Creo que es evidente que en este relato, y hay otros también, donde se menciona al ángel de Jehová interactuando con Jehová. Entonces no podemos decir es el mismo Jehová, sino que pues evidentemente acá se está refiriendo a otra, a un ser angelical que viene de parte del Señor, por supuesto, pero se llama el ángel de Jehová, pero no es Dios mismo manifestado en forma corpórea como un ángel. Bueno, aquí nos estamos metiendo ya también en otro temita, que es el temita de la angeliología, ¿no? No hemos tratado mucho de eso en los programas anteriores, pero es un tema también muy interesante, porque siempre la gente se imagina a los ángeles con alas y con no sé qué cosas, y resulta que en la Biblia hay toda una estructura angelical, celestial. La otra vez algo decía John Frey, que creo, de la creación de seres celestiales, y no todos tienen alas, no todos se ven de la misma manera. Pero por ahora lo del ángel de Jehová, sí creo que este pasaje nos ayuda, a no ser que ustedes quieran aportar otra cosa aparte de esto, pero yo creo que aquí sí es un ángel. Donde tienen otro ejemplo, pues, donde el ángel de Jehová no sea una teofanía, sino que sea un simple ángel. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Ustedes tienen otro ejemplo? Adonai, Sí. yo quisiera decirte frente a ese punto, realmente no podemos decir que el ángel de Jehová es Dios mismo, ni podemos decirlo que no es. ¿Qué quiero decir con ello? Que hubo momentos en que realmente el Señor se presentó de esa manera, pero había otros momentos en que sencillamente era un ángel. Y cuando se usa el término ángel, no deja, el término ángel significa mensajero. Entonces, pienso que la mejor manera de conceptuar frente a este término no es aplicárselo 100% a Dios, pero tampoco desconocerlo, porque Dios hubo momentos en que se presentó de esta manera, se dio a conocer, actuó, Ujú. obró. Pues de todas maneras la Biblia es clara en describirnos que Dios es invisible y ya hemos explicado que la teofanía es eso, la manera en que Dios se hacía visible y lo hizo de muchas maneras y alguna de ellas también fue presentarse como un ángel, pero no podemos decir que siempre era o que no era. Sí, depende del contexto, como decía Tomás. Tomás creo que decía, depende del contexto, tal. Creo que la clave está en cuando recibe adoración. Si recibe adoración, o cuando la misma Biblia dice allí, ¿no? Que es Dios, pues ni modo, ya no vale argumento, porque ahí está diciendo, luchó con Dios. Claro, alguno dirá, pudo ser que luchó con Dios, pero porque ese era un emisario, en fin, no sé. Pero ya es otra cosa distinta. Creo que sí, el contexto nos dice, ¿no? Si recibe adoración, es Dios mismo. Pero como acá en este caso que interactúa con Jehová, pues no es el ángel de Jehová, Jehová mismo, sino un ángel del Señor. ¿Estamos o no? Para ver si pasamos al de Melquisedec. ¿Qué piensan de Melquisedec ustedes? Hay dos posturas: o es una teofanía o es un ser humano que existió en la antigüedad. Adonai, antes de que sigas y dejar a mis compañeros que opinen ahí, es muy importante el punto que estabas tocando. Depende mucho de la adoración, ¿no?
porque vamos a ver en el caso de Josué, cuando el ángel que se le presenta admite la adoración. Y en el caso de Apocalipsis, capítulo 19 en adelante, no la admite. Entonces creo que ese punto que nos trae Adonai a colación es importante para que todos nuestros oyentes lo tengan presente. Cuando era normalmente el Señor admitía la adoración, era y es al único que se le debía adorar, pero en efecto contrario se rechazaba la adoración. Y es un buen ejemplo para traerlo a contexto. Bien. Bueno, a ver, ¿quién quiere presentar las posturas de Melquisedec? Aquí tengo los textos de Melquisedec que aparecen pocas veces en la Biblia, ¿no? Aparecen nada más 2 veces en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. Bueno, una vez quiero decir en una epístola, que es a los Hebreos, aunque aparece mencionado varias veces, pero es el personaje. Voy a leer el texto, si les parece, y ahí vamos interactuando. Dice acá: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Está en el contexto de Génesis 14, donde Abraham venía de la conquista de los reyes que se habían llevado a su sobrino, y a los de Sodoma y Gomorra, y dice que le dio los diezmos a Melquisedec, y que es rey y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo. En el Salmo 110 vuelve a aparecer: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el texto que toma Hebreos para hablarnos otra vez de Melquisedec y decirnos entonces que Jesucristo es sacerdote, pero no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. Ok. Y hay un personaje, no, una parte acá en el capítulo 7 que dice que Melquisedec a semejanza del Hijo de Dios, dice por allí. Bueno, aunque voy a poner el texto normal porque aquí no me aparece, pero dice que no tiene principio ni fin de días. Hebreos capítulo 7, versículo 3, Adonai. Sí, es que lo tengo acá de otra manera y no veía todo el capítulo. 7:3, aquí está. Entonces, a quien dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este es el pasaje que usan algunos para decir: este no es un humano, este es una teofanía. Ahí estaba, de esas manifestaciones visibles del Antiguo Testamento, corpóreas. Muy bien, entonces, estas son pues las dos. Yo no me defino por ninguna de las dos. Yo no le veo inconveniente. Si es un ser humano, si fue pues un ser humano, el caso es que el que diga que no se habla en Génesis de su papá, de su mamá, ni de su muerte, pues no necesariamente quiere decir que siempre haya existido, sino que no se menciona en Génesis. Y del Hijo de Dios, es decir, dice, permanece para siempre como sacerdote. Pero sí, la Biblia habla de ese misterioso, entre comillas, personaje llamado Melquisedec, más importante que Abraham porque lo bendijo, ¿verdad? Esas son cosas interesantes de él, de Melquisedec. Recibió los diezmos, que algunos dicen: no, el diezmo es para el orden levítico, ya no estamos allá, pero estamos en el orden de Melquisedec, y también acá Melquisedec recibió los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, que era Abraham. Si no hay algún otro aporte respecto a Melquisedec, pasamos entonces al nombre y a la palabra. Adonai, William bueno, tiene algo que decir, sí. yo creo que la apreciación de Adonai es correcta, o sea, no podemos centrarnos en que eso no es. Para algunos, Melquisedec es una teofanía de Dios y de esa manera lo ven por las características que tiene. Bien lo describe Génesis 14:18, donde Adonai nos mostraba. Hebreos 7:3 también nos cuenta que era sin padre, sin madre, sin genealogía. Pero también hay otros que lo ven de otra manera, y es que lo ven como un tipo o sombra de Cristo. Y entonces de esa manera está cumpliendo otra función. La teofanía era la manera en que Dios se hacía visible para un momento específico.
pero también recuerde que Melquisedec nos da unas características tipológicas apuntando a Cristo. Y solo para no dejar en el aire a nuestros oyentes, ¿qué es tipología? Tipología son eventos del Antiguo Testamento que prefiguraban o anunciaban algo en el Nuevo Testamento, particularmente a Cristo. Un Mm. ejemplo de ello, lo que estamos hablando, Melquisedec, Bueno, estaba ese es un personaje. Personajes, eventos o instituciones también, ¿no? Hay de todo. que No solo- prefiguraban a Cristo. Y de otra manera también, por decir algo, para ilustrar a nuestros oyentes, en el tabernáculo habían muchos elementos que tienen precisamente una tipología con Cristo. El Ujú. arca del pacto era de madera de acacia cubierta de oro puro. Entonces, es importante que nuestros oyentes puedan entender eso. Cualquiera de las dos connotaciones, para algunos es teofanía solamente, para otros hay una tipología, pero no, realmente en cualquiera que la visualicemos no estamos errados ni fuera de contexto. Sí, no contradice la interpretación bíblica, la Ujú. revelación. Tomás. A mí me gustaría añadir también algo con respecto a Melquisedec y también para aclarar a nuestros oyentes. Antes de Dios establecer el sacerdocio levítico, que Ajá. eso se hizo con Moisés, entonces aparece este personaje a Abraham, el primero de los patriarcas, que es un personaje misterioso, ¿no? Que de repente aparece, Abraham le da los diezmos de todo y, y se Bendice. le llama sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, todavía no existían los sacerdotes, levitas, ni nada de eso. Y que bueno, como dice la Biblia en Hebreos, no de repente aparece sin genealogía ni una línea que se le pueda seguir acerca de Puede ser dónde provenía. Y lo interesante es que también era el rey de Salem, que esa ciudad luego se convirtió en la ciudad de Jerusalén. Y luego encontramos, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en Hebreos, ese paralelismo que se hace entre Melquisedec y Jesucristo como sacerdotes eternos, ¿no? Entonces, en Jesús o el sacerdocio de Jesús en ese sentido, pues, o más bien, Melquisedec toma ese sentido especial, ¿no? Cuando se define a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, no de la orden levita, sino según la orden de Melquisedec. Entonces, podríamos sí decir que fue una revelación, un tipo de lo que vendría a ser Jesucristo como nuestro mediador. Y es lo que podríamos entonces percibir de esa manifestación o del personaje en el Antiguo Testamento que apunta al tipo de sacerdocio que traería el Señor Jesucristo. Sí. Tomás, a ver si no va a decir lo que yo tengo para decir, Tomás. No, simplemente creo que el tema de Melquisedec se explica, ¿no? Con lo que escribe el autor Hebreos. de Hebreos. O sea, es simple. Allí, con una lectura simple, uno llega a la conclusión de que se trata o se trató, ¿no? En ese entonces con Abraham, de una manifestación temporal de Dios. No es que, no es que los registros de nacimiento de ese personaje se perdieron y no se encontraron. No, cuando dice sin genealogía, padre y madre, sin principio de días ni fin de días, está hablando de eternidad. Por lo tanto, es Dios. Entonces, quería añadir, y es que ustedes saben que hay diversas teologías, ¿no? Ah, y algunos toman como ejemplo o prueba este tema del ángel de Jehová y el propio Melquisedec para decir, llegar a la conclusión de que ese ángel de Jehová que se manifestaba en el Antiguo Testamento y ese Melquisedec era Cristo, la persona de Cristo, pero diferente de Dios Padre, ¿ya? Entonces, allí está Cristo, pero manifestado como un ángel en el Antiguo Testamento, en su preexistencia, antes de su encarnación, ahí está apareciendo,
pero como alguien distinto a Dios, Dios Padre. Entonces muchos utilizan como prueba este tema de Melquisedec y ángel de Jehová. Pero no, si hacemos una interpretación sincera de la palabra de Dios, simplemente es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Es el propio Dios manifestándose de forma temporal. Que cuando viene Cristo, obviamente, no es una de tantas, es la mayor manifestación de Dios, ya de forma ya en carne, ¿no? Bien, a los que tal vez piensan así como Tomás lo está diciendo ahora, tengan una idea de que otro ser distinto de Jehová, otro ser distinto de Dios. Ah, ya, este es Cristo en el Antiguo Testamento. Le recomendamos que vea el videito que ya hicimos sobre este asunto de la preexistencia. Ahí usted lo estudiará mejor. Hoy estamos hablando no tanto de la preexistencia, sino de las teofanías, que es, por eso no lo metimos dentro del tema de la preexistencia, porque esa vez en la reunión, la charla que tuvimos acá con mis compañeros, dijimos, Jesús sí existió antes del vientre de María, que sí existió, por supuesto, no fue como hombre, sino como Dios todopoderoso que lo es antes que todas las cosas. Bien, pero estamos hablando acá de esas manifestaciones. Entonces está el ángel, está Melquisedec, para los que creen que fue teofanía, para los que creen que fue un humano, pues es tipológicamente hablando de Cristo también igual. Pero aparte de eso está también la palabra. La palabra. Algunos dicen, no, pero la palabra nada más se escucha, ¿no? También la palabra se ve y con ella también se interactúa. Y esa palabra ya falleció ese biblista, el biblista Alfredo Tepox. Bueno, aunque no era exactamente de la palabra, o sí, aquel que es la palabra, era lo que decía él. Aquel que es la palabra se hizo carne. Esa palabra, la palabra de Dios. Vamos a mirar un poquito acerca de eso, a ver, John Freddy. Sí, a mí me parece que ese es un tema supremamente interesante, acerca de también esa manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, conocida como la palabra, que en ocasiones se asocia inclusive al ángel de Jehová, como que se mezclan ambas cosas, y tiene que ver con una manifestación visible, antropomórfica, en el sentido de que viene la palabra de Dios a alguien Ahí está. y la palabra tiene manos y toca los labios. Por ejemplo, ahí está Génesis 15:1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Y luego, curiosamente, dice en visión. Uno pensaría que la palabra solamente pues vino como una voz, pero resulta ser que vino y afectó el sentido de la vista en esa aparición, ¿no? Y luego tenemos ejemplos como el que encontramos en Primera de Samuel, capítulo 3, en el llamado de Dios a Samuel. Ahí lo pongo. Y, Samuel y 3. dice la Biblia, a ver si lo encontramos, cuando, cuando ya Samuel es instruido por Elí para que diga, heme aquí, ¿cierto? Habla que tu siervo oye. Entonces, Bueno, aquí habla en la el, palabra de Jehová al principio, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, creo que ahí se refiere a la palabra eso, literal, escaseaba en aquellos días. Y mira lo que dice en el verso 9. en el 9. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y mire el verso 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces, es interesante que dice y se paró. Cuando usted mira eso en inglés, dice exactamente así, que Dios se puso en pie o se paró allí, ¿no? Entonces, y al final de ese mismo capítulo, lo interesante es que dice en el verso 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y en el verso 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo
porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bien, una manifestación. Sí. Sí, es interesante. Y luego hay un verso muy interesante en Jeremías capítulo 23, el verso 18, que habla de la palabra de Dios como algo que también se puede ver o se pudo ver, ¿no? Entonces dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sí ve? Vio y oyó su palabra. Entonces, em, esas experiencias son bien llamativas, o esas maneras como Dios interactuó con las personas que Él escogía para llevar a cabo sus propósitos, y donde sí dice que vino la palabra del Señor. Entonces siempre, o no siempre, pero en ocasiones se ve como si fuera un personaje, una manifestación visible en forma Una humana. manifestación que es el Y tema de quiero que, a ver si ponemos em, a Isaías, capítulo 1, también en el llamado de Isaías. Entonces, ¿en dónde es que está? O es el llamado a Jeremías. ¿Quién fue el que dijo, soy niño? Jeremías. Jeremías. Ese es Jeremías. Entonces, Jeremías, capítulo 1. Entonces dice, verso 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Entonces, sí, vino palabra de Jehová. Entonces uno dice, bueno, vino una voz, ¿cierto? Y luego dice el verso 3, le vino también en los días de Joacín, o sea que vino por segunda vez en otro tiempo. Y en el verso 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, verso 5, antes que te formase en el vientre. Y luego dice el verso 16, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y en el verso 7 dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dice en el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, viene la palabra y habla con Jeremías. Jeremías se queja, le pone una excusa y Dios le dice, no pongas excusa porque tú vas a ir, y extendió su mano y tocó su boca. Entonces, estas son cosas curiosas, interesantes, que nos muestran esa otra manera como Dios interactuó con estos personajes que Dios llamó para estas tareas tan importantes, tan interesantes. Sí, el tema de la palabra, ¿no? En algunos casos, pues es un mensaje, obviamente, pero en otros casos es evidente que era una manifestación llamada también la palabra de Jehová. No vamos a llegar al extremo como alguna vez leí. Yo leí una versión, ahora no recuerdo cuál fue, si fue no voy a mencionar ninguna para no caer, pero fue una de las que son al extremo, al otro extremo de lo literal. ¿Cómo es? El otro extremo, uno es muy literal y la otra muy parafraseada, ¿no? Una de esas paráfrasis decía, ya no decía, vino a mí palabra de Jehová, sino, se me acaba de ocurrir una excelente idea. Entonces, ya, eso es otro extremo totalmente distinto, ¿no? O sea, ¿cómo fue que le llegó el mensaje? ¿Cómo fue que le vino la palabra de Dios a alguien? Bueno, de diferentes maneras se le puede, y la Biblia dice, de una o de dos maneras he hablado Dios, ha hablado a este pueblo. Pero en algunos casos, así puntuales específicos, si usted lo lee detenidamente, dice, bueno, una palabra que se ve, una palabra con la que se interactúa, no es nada más una comunicación, sino que era una manifestación visible. Y el otro tema, ya para concluir, porque van 50 minutos, hemos hablado del ángel de Jehová, hemos hablado de Melquisedec, de la palabra, falta del nombre, ¿no? Bueno, también mencionó William el caso del trueno, de la columna de nube, de la columna de fuego, donde estaba la presencia del Señor. El caso del nombre es particular porque también el nombre representa eso, ¿no? La presencia. Entonces ya leímos allá donde nos mostró John Frey diciendo, mi nombre estará allí en el ángel. Y después también lo vemos que el nombre estaría en el tabernáculo y luego en el templo también. El nombre del Señor estaría allí y el nombre pues lo que representaba era la presencia de Dios.
Ya nos faltaría, no sé si ustedes quieren opinar de esto, alguito de estas cositas del nombre, la palabra o de otras manifestaciones, pero lo que nos resta es mirar si se habla del Hijo en el Antiguo Testamento y terminamos esta conversación, compañeros. Bueno, Donay, compañeros, eh, hay algo que quisiera yo como traer de manifiesto a toda nuestra amable audiencia, y es que el Antiguo Testamento bien lo describe el apóstol Pablo escribiendo la carta a Colosas en el capítulo 3, creo que del 14 al 16, está hablando de que era sombra de lo que había de venir. Así que vamos a encontrar, sin meterme a lo del nombre, pero vamos a encontrar que tanto las teofanías estaban ya mostrando algo a futuro. La tipología que alguito que hicimos mención también estaba hablando a futuro, al Nuevo Testamento. Y en el campo del nombre, también vamos a encontrar que hay un gran significado a todo lo que significó ese nombre desde la antigüedad. Tomás hace unos 15 días atrás nos hablaba un poco del nombre y de lo que significaba ese yo soy el que soy, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay un gran propósito en darle trascendencia al nombre desde la antigüedad y traerlo al cumplimiento ya en el Nuevo Testamento cuando se habla de ese nombre. Y quiero decirle a toda nuestra amable audiencia, la Biblia, perdón, la Biblia es todo, está concatenada de tal manera que es como los piñones dentro de la caja de un auto. Cada doctrina, cada suceso, cada evento va uniéndose el uno al otro para darle cumplimiento a ese proceso bíblico. Y con esto quiero decirles lo que predicamos, lo que creemos, lo que enseñamos, las doctrinas en las que estamos fundamentados a la luz de la Biblia, todas, la una a la otra, se concatenan, van de la mano, como un piñón encaja en otro para que una caja de un auto pueda funcionar. Así que todo esto tiene una línea secuencial hasta llevarnos al nuevo pacto, hasta llevarnos a Cristo, hasta llevarnos a las experiencias de este nuevo pacto en nuestra vida. Bueno, se nos acabó el tiempo, 55 minutos. El hermano John Freddy va a despedir el programa. Óyeme, a mí me gustaría mucho, siguiendo con lo que acaba de decir William, acerca del Antiguo Testamento siendo sombra. Ujú. Nosotros partimos de Jesús y nos vamos hacia atrás y claro, vemos al Señor por todo lado en el Antiguo Testamento, pero eso es por el Espíritu de Dios que ha traído esa revelación. Es muy importante que nosotros entendamos que es solamente por la venida del Señor y por el derramamiento del Espíritu Santo que podemos comprender los misterios, esas revelaciones que apuntaban a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si no hubiera sido por eso, realmente no pudiéramos comprender todas estas cosas. Por eso la Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, Él, em, él abrió el entendimiento de aquellos discípulos de Él que iban camino a Emaús y que les dijo y que comenzó a citarles el Antiguo Testamento y todo lo que estaba escrito de Él y les abrió el entendimiento para que entendiese las Escrituras. Eso solamente se puede llegar a ese entendimiento por la revelación que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Todo lo que es Jesucristo en el Antiguo Testamento estaba disperso y puesto de manera estratégica, así de parte de Dios, para Dios mantener ese misterio que Él trajo, ese plan secreto que Él traía para Él llevar a cabo la restauración, la redención del ser humano, la justificación y la restauración de todas las cosas. Que la Biblia dice que los príncipes de este siglo no conocieron la sabiduría de Dios y que Dios entonces ahora por el Espíritu Santo nos las ha revelado. Así que glorificamos a Dios por la revelación de su nombre, por la revelación de su naturaleza, de la unicidad de este único Dios maravilloso.
y que tenemos acceso a ese conocimiento, a esa iluminación por la palabra y la unción del Espíritu Santo. Así que bueno, para mí es una bendición tener esta claridad que hoy disfrutamos por la palabra del Señor. Nos queda pendiente, entonces ya será para dentro de 8 días, si Dios lo permite, hablar de las expresiones en las que aparece la palabra hijo en el Antiguo Testamento. Por allá en Ujú. Proverbios aparece una vez. ¿Cuál es el nombre de su hijo, si sabes? Y Daniel también, ¿no? Daniel también habla Bien. del hijo del hombre. Algunos ven allí a Jesús, otros dicen, no, ese es el pueblo de Israel. Hablaremos de eso un poquito, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. Por ahora, que nos quede claro, bueno, quizás no tan claro, y algunos como así, ni había pensado en esto, pero ahora piénselo. Dios se ha manifestado de muchas maneras. Dios no está por allá lejísimo y nosotros por acá desentendidos de Dios, o Dios más bien desentendido de nosotros. Decía William, Dios se acercó a través de las teofanías. Esto es algo realmente grandioso, hermanos, que ese Dios inmenso, el universo es infinito, dicen los físicos, y Dios es más grande que el universo. Así que, ¿cómo comunicarme, llegarme a Dios? Dios se acercó a nosotros a través de manifestaciones. Conversaban, comían, se sentaban, hablaban, dialogaban. Mi amigo llama a Abraham, ¿no? Interesante todo esto. Es el mismo Dios manifestándose temporalmente, pero ahora Él tomó de nuestra propia naturaleza y se manifestó como hombre en el cuerpo de Jesús. Jesús es lo visible de Dios, es la gloria de Dios palpable, dice, palpamos nuestras manos en la faz de Jesucristo. Bendiciones, mis amados hermanos. Tomás se nos tuvo que ir adelantado, pero ya estará aquí también dentro de 8 días. Dios les bendiga a todos. Hablemos de apologética@gmail.com. Ahí esperamos sus comentarios. Gracia y paz. Que pasen todos un feliz resto de noche y nos vemos dentro de 8 días confiando en el Señor.